grabación. Ahí está, iniciada la grabación. Y entonces vamos a... ¿A dónde está? Se me fue. Acá. Vamos a conversar. Ah, pero no ha compartido. ¿A dónde se me fue? Compartir escritorio. Ahora sí. Vamos a conversar sobre el tema central de esta parte del curso. ¿Mm? Son los diagramas causales y realimentaciones. ¿Mm? Un diagrama causal es aquel que recoge los elementos claves de un sistema y las relaciones entre ellos. ¿Mm? Eh, y entonces son relaciones causales. Eso implica que es bastante preciso en su lógica. Existen otras formas de representaciones, por ejemplo, los diagramas de flujo que se asocian a secuencias de programación o otro tipo de diagramas como los mapas conceptuales, y por favor no confundirse, un mapa conceptual lanza, por decirlo así, sobre la mesa todo tipo de cosas. Pero esto en cambio es muy riguroso. ¿Ah? Recoge los elementos claves de un sistema y sus relaciones causales. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos dos variables, A y B, ¿eh? Entonces, cuando un incremento de A produce un incremento de B, o viene una disminución de A provoca una disminución de B, entonces se trata de una relación positiva, ¿ya? O sea, un incremento de A produce un incremento de B. O, dicho de la forma inversa, es lo mismo, una disminución de A provoca una disminución de B. Eso es una relación positiva y se marca con un signo positivo en la flecha que las une. Cuando un incremento de A produce una disminución de B, o viene una disminución de A provoca un aumento de B, entonces se trata de una relación negativa. Y así de simple, ese es el mayor secreto de esta manera de representar. ¿Mm? Ejemplo de relación negativa, a ver. ¿Qué podría hacer? Hay muchas positivas, no sé. El tema es que hay algunas que tienen un máximo. Por ejemplo, si decimos a mayor radiación solar, mayor fotosíntesis, positiva. Más radiación solar, más fotosíntesis. Menos radiación solar, menos fotosíntesis. Pero eh, alcanza un valor por sobre el cual ya no hay más fotosíntesis. Ah, tiene un valor límite. Entonces, eso tendría que estar de alguna manera representado en un modelo que va a tener que tener un poco más complejidad que, o sea, a lo mejor la relación no es la relación causal de esas, digamos, ambas variables a lo mejor no hay que relacionarlas directamente, requieren algo más. Bueno, eh, y, por ejemplo, en el manejo de un invernadero, digamos, ¿ah? ¿Cierto? A mayor,
apertura de ventanas, ¿cierto? Hablamos de la ventilación, a mayor ventilación, menor temperatura, ¿cierto? Ahí tenemos una relación negativa. Ahora, una cadena cerrada de relaciones causales recibe el nombre de bucle, o en inglés loop. Un bucle es positivo, ¿cierto? Cuando el número de relaciones negativas es par. Y es negativo si el número de relaciones negativas es impar. Así de simple. ¿Ah? Esto, repito, así como lo dije en algún minuto, no es una apreciación valórica. ¿Ah? No le estamos diciendo a un amigo, oye, no seáis negativo. Eso no. Aquí no es valórico, ¿no? Un bucle es positivo cuando el número de relaciones causales negativas es par y es negativo si el número de relaciones negativas es impar. Eso es todo. Es, llamémoslo así, una nomenclatura. ¿Mm? Ahora, los bucles negativos llevan al modelo hacia una situación estable y los positivos lo hacen inestable. ¿Ah? Entonces, por eso hablábamos de la retroalimentación negativa que oscila en torno a un promedio alcanzando una estabilidad, retroalimentación negativa. ¿Mm? A diferencia de la retroalimentación positiva, y que lo vimos con un ejemplo más desarrollado en una clase anterior también. Miren, aquí hay algunos ejemplos y también esta presentación agrega algunos ejemplos en clase de otra edición del curso. Entonces, una versión modificada, que creo que está bueno dejarla así, por eso en un comienzo abrí ambas presentaciones, pero esta modificada está buena porque podemos revisar esos ejemplos y si ustedes imaginan otros, los agregamos también. Ya, este primer ejemplo, eh, bueno, todos son para reflexionar y no necesariamente están correctos. Por ejemplo, aquí dice desecamiento del suelo y riego. A mayor desecamiento del suelo, debería hacer más riego. Entonces sería positivo. ¿Ah? ¿Dónde está el...? Úpale, espérenme. Espérenme, ¿dónde está mi cursor? Acá. ¿Dónde le pido el lápiz? Aquí está. Pluma me parece que es, ¿no? Entonces aquí sería positivo. A más desecamiento del suelo, más riego. A más riego, debería ser menos desecamiento del suelo, sería negativo. Pero hay un pequeño problema. ¿Es correcto decir desecamiento del suelo contra riego? ¿Es técnico? ¿Está bueno ese nombre o no? ¿Está bien el nombre de la variable? ¿Me estoy hablando solo? ¿Están por ahí o no? Podría ser acercarse al punto de Marchité o algo parecido a eso. Pero Podría ser sencillamente humedad del suelo. Al tema de humedad del suelo. ¿Sí o no? Entonces, en ese caso, habría sido humedad del suelo. A más humedad del suelo, menos riego. A más riego, más humedad del suelo. Mm, Sería como los símbolos serían al revés, pero te fijan, una idea que
puede parecer estar bien presentada, pero si la analizamos en detalle, no es muy correcto el nombre de la variable acá, desecamientos del suelo. Ya. Veamos otro ejemplo. A ver. Bueno. Eso era por poner un solo ejemplo, pero íbamos a hablar de la retroalimentación también. Y es un proceso por el cual una señal viaja a través de una cadena de relaciones causales hasta relacionarse de nuevo consigo mismo. Ahora ya formalizado el concepto, la retroalimentación, ¿cierto? Que puede ser positiva en general, entonces es este proceso por el cual una señal viaja a través de una cadena de relaciones causales hasta de relacionarse de nuevo consigo misma. Aquí un poco de doble intención, digamos, de reflexión real y con humor también, ¿ah? Para que no se queden con la idea, ¿cierto? Causalidad y correlación no son lo mismo, ¿cierto? Muy, muy conocido el hecho de que eh, el, el lóbulo de la oreja, cuando nos parece grande o más largo de lo normal, se asocia a enfermedad del corazón. Entonces, si eso es así, fácil, operemos la oreja, ¿ah? ¿Cierto? Recortamos el lóbulo, operamos la oreja y se acaba el problema del corazón. ¿Qué opinan de eso? ¿Ya? Ojalá fuera tan fácil. ¿Cierto? Pero lo que ilustra es que correlación, correlación no es sinónimo de causalidad. ¿Ya? Correlación no es sinónimo de causalidad. ¿Ah? Si no, pregúntele a esta pobre gallina. Correlación no es sinónimo de causalidad, dice. ¿Ah? ¿Ah? O el niño que, ¿ah? muy, muy estirado, ¿cierto? Le dice a su madre, correlación no implica causalidad, mamá. ¿Ah? Miren lo que hicieron, apuñalaron el televisor. ¿Qué hicieron? Lo que quebraron la pantalla, miren. ¿Mm? Estaban jugando Wii. Correlación no implica causalidad. ¿Ve? Yo creo que todos los niños deberían aprender eso. Ya, entonces no se les va a olvidar. Con humor puede ser también una manera de recordar algo. Bueno, sigamos construyendo diagramas causales. Mire, una frase de Charles Dickens. Podemos transformarla en en un pequeño bucle, ¿podemos o no? Si no hubiera malas gentes, dice, no habría buenos abogados. Entonces, la cosa sería, entre más malas gentes, parece que debería haber más abogados. Y entre más abogados, entonces, sería lógico que, no sé, como raro, que fuera menos malas gentes, y ahí tendríamos un bucle negativo. Se pone entre paréntesis el bucle, ¿cierto? Porque es impar. Uno, hay una relación negativa. Claro, ahora ustedes pueden tomarlo con humor y decir que dudan de que esto sea negativo y reírse un poco, pero esto es para jugar a construir el diagrama causal eh,
tratando de hacerlo un poco ameno para ustedes, ¿se fijan? Miren, ni más ni menos que a Tagore para la siguiente frase. Tagore, premio Nobel de Literatura. Y como siempre digo, y no sé si muchos recordarán, pero siempre lo digo, espero que lo recuerden, porque Tagore debiéramos considerarlo mucho en la escuela desde el punto de vista de ser un pionero en la eh, preocupación por el descalabro ambiental y el cuidado de la naturaleza. Si bien eh, él venía del mundo de la literatura, digamos, pero él tenía una preocupación y que la materializó eh, en lograr que en especialmente parece que eran escuelas rurales de la India, se enseñara el cuidado por la naturaleza, porque veía cómo había un deterioro ambiental ya en esa época importante. ¿Ya? Bueno, Tagore tiene, además de muchos poemas, tiene esta especie de, una suerte de proverbio, así, una frase muy hermosa que dice: la verdadera amistad es como la fosforescencia, resplandece mejor cuando todo se ha oscurecido. Entonces, ¿cómo quedaría un diagrama causal hecho con esto? Mm, Sería como algo así como a más amistad, menos oscuridad, ¿cierto? Y a más oscuridad, nada, más amistad, ¿cierto? Entonces, es este sería un bucle optimista, pero como esto no es valórico, el bucle es negativo, ¿cierto? Porque hay una relación negativa impar, ¿ya? Es refrescante la frase, ¿cierto? Muy, diría yo, alegre. ¿Ya? Bueno, aquí podría ser algo más agronómico, ¿ven? Y nuevamente, siempre hay que tener en mente el cuestionamiento a lo que estamos planteando, ¿cierto? Aquí tenemos calidad de frutos y raleo. Si yo raleo más, hipotéticamente voy a tener más calidad de fruto. ¿Mm? Y si, y si quiero más calidad de frutos, entonces tengo que más raleo. O sea, este es un bucle positivo que nos lleva ¿a qué? Al raleo total del árbol. O sea, nos quedamos sin fruta. Entonces no sirve. ¿Cómo se podría plantear? Habría que pensar cómo planteamos un... cierto, esta parte es cierta. Cuando yo raleo más, voy a tener más calidad de frutos. Pero la otra parte no es cierta, digamos. O sea, no funciona este bucle. ¿No? Si yo quisiera trabajar con esta relación, tendría que pensar un poco más cómo podría ser. Si yo raleo más raleo, más calidad de frutos. Ok. Pero el problema es que la calidad de frutos es algo eh, final en el grupo de procesos que pudieran estar relacionados. No regresa, ¿cierto? Es una salida, tal vez, del sistema. Eh, si estamos pensando en el huerto. ¿Sí? Eh, Podría regresar como información para la temporada siguiente.
Por ahí podría regresar, pero no como una relación causal directa, sí, porque así no funciona. ¿Ah? Se transforma en un bucle positivo que nos hace terminar en el raleo total del árbol. ¿Te fijas? Este es más fácil. ¿Mm? Eh, la típica infección bacteriana. Y espero que no sea lo que mis tipas tienen, porque están muy irregulares. Eh, ¿Cierto? Está sencillo, porque a mayor infección bacteriana, entonces yo tendría que tomar más antibiótico. Y a más antibiótico tengo menos infección bacteriana y tengo un bucle negativo. O sea, va a devolverme a la estabilidad este bucle. Ahí estamos súper bien. Ahora, un detalle interesante, o no sé si interesante, no sé si les parezca interesante, pero espero que sí, pero importante, un detalle importante es que hasta aquí, en ninguno de estos casos, todavía aquí no hay necesariamente dinámica, ¿cierto? No hay nada que sugiera transcurso de tiempo. Hay diagramas causales, pero no hay una dinámica de sistema. Veamos, miren, aquí tenemos, y esta caricatura me recordaba, este señor de arriba, ¿cierto? Me recordaba un personaje con humor, ¿eh? De hace algunos años atrás. Pero bueno, eh, que fumaba mucho, ¿eh? Aquí tenemos dos maneras de relacionar tres variables. Ambas podrían ser correctas, una podría ser la correcta, no tengo idea, pero mire. A la izquierda, veamos, dice cigarrillos. A más cigarrillos, creo que los fumadores dirían menos estrés, ¿cierto? Si fumo más cigarrillo, me relajo, menos estrés. Pero a más estrés, más cigarrillo. Hasta ahí es indiscutible. Ahora, a más estrés, pareciera que más cardiopatías. Y a más cardiopatías, supuestamente debiera ser más estrés, creo yo. Entonces tendríamos que este es positivo y este otro bucle es negativo. Ahora, las mismas variables, veámoslas así. Si tengo mucho estrés, bueno, a más estrés, más cigarrillo. Ya. A más cigarrillo, más cardiopatía. Y a más cardiopatías, más estrés. O sea, este es un bucle positivo horrible. Entonces va a depender mucho de cómo miremos el problema. Sobre todo si le incluimos la perspectiva de quienes fuman. Porque quien fuma, siempre he oído que dicen que se relajan cuando fuman. Entonces disminuye el estrés. Eh, Al final, entonces, a lo mejor ninguna de ambas miradas está correcta aquí, pero, pero tal vez va un poco más cerca por aquí, por la figura de la izquierda, ¿cierto? Bueno, ahora volviendo a la bacteria, cuando quiero incorporar el tema tiempo, eso se representa, disculpe,
Eso se representa y viene ya de la simbología creada por Forster. Eso se representa entonces como una flecha que lleva dibujado aquí este símbolo de una taza. Entonces tengo una tasa de reproducción y esa determina la población de la Escherichia coli. ¿Mm? Y una tasa implica tiempo, ¿cierto? Serían número o miles o millones de individuos por hora, o no tengo idea. Así comenzamos ahora a incorporar la dinámica en un diagrama causal. ¿Mm? Entonces, esto aquí sería positivo. A más población, también tengo más reproducción. Ese sería positivo. ¿Se fijan? Y se puede ir analizando y se van agregando otras relaciones. Por ejemplo, se podría agregar aquí lo que afecta la tasa de reproducción. Por ejemplo, temperatura. A más temperatura, más tasa de reproducción, por ejemplo. ¿Ya? Eh, ¿Podría ser algo que lo perjudica? Mm, No sé. Bueno, sigamos. Así que bueno, eso era para ampliar lo que ya habíamos visto sobre esto de la infección bacteriana y el antibiótico. Bueno, el antibiótico va a actuar aquí. Ay, ¿cierto? Va a afectar la tasa de reproducción. A más antibiótico, menos tasa de reproducción. ¿Cierto? El hecho de que transcurre tiempo, nosotros lo podemos representar en un gráfico con tiempo. Y ahí tenemos la población, y cómo se está simulando ese crecimiento típico exponencial de una bacteria. Ahora el caso del fumador va a seguir quedándonos ahí para la reflexión, a ver cómo podría resultar. Miren, vamos a presentar acá una serie de errores comunes en la elaboración de diagramas causales. Es muy típico. Ya, primero, ¿cierto? El uso de variables no cuantificables. ¿Mm? ¿Cierto? O sea, nosotros inventamos o denominamos una variable que no es algo cuantificable. Y ahí me estoy acordando de esos eh, modelos que les mostré que se están haciendo. Podríamos verlo, ¿eh? Veámoslo. Esos modelos que se están haciendo. ¿Por qué no escapa esto? ¿Escapa? Úpale. ¿Escapa? Desea conservar sus anotaciones dentro. Descartar. No se necesita. Ya. Esos modelos que se están haciendo sobre el tema, esta carpeta de actualidad, de la pandemia. Había uno que no era muy, muy entusiasmante. A ver, por ejemplo. Este era el que era más elaborado. ¿Mm? Hay que poner las actividades de las cuarentenas.
¿Qué dice? Mensaje de Acrobat. No, quiero ver el otro que... Úpale. Este debe ser. Tampoco. A ver. Ajá, bueno, aquí tendríamos. Miren. Una publicación Elsevier. Top. Pero miren. Confianza en las autoridades. ¿Cómo cuantifican eso? ¿Cómo se cuantifica la confianza? ¿Con qué método? Sí, pues ¿cómo se cuantifica de 1 a 10? Eso es complicado. En binario, 1 y 0. 1 y 0. La percepción de riesgo del público. ¿Cómo se cuantifica? Mira, esto es cuantificable. Número de casos detectados. Eso sí es cuantificable. Pero que me digan riesgo, confianza en la autoridad. Y esta, mira, desempeño público de comportamientos protectivos. Pucha, la cosa abstracta, ¿cómo se cuantifica eso? ¿Cómo se cuantifica? Le voy a poner una función exponencial, potencial. ¿Cómo? Ya, entonces, ahí ejemplos. Mira, estigma. ¿Cómo cuantifico estigma? Ya, entonces, ¿dónde está nuestra presentación? Se me perdió. Acá. Entonces, primer uso de variables no cuantificables. ¿Ah? ¿Ya? No, entonces, después de ese ejemplo, no se les va a olvidar. ¿No? Segundo, variables que incorporan la polaridad. Entonces, yo podría tener una variable que la voy a llamar aumento de la temperatura. Incorrecto. Tendría que llamarse sencillamente temperatura. ¿Me entiende? Ya. Tercero. Uy, se me terminó el tiempo. Ya vamos a tener que dejarlo hasta aquí, no me había dado cuenta. ¿O quieren que siga? ¿Ah? Para que no queden completas. Sí, pero es que aquí ya entrábamos a los ejemplos y en el análisis de esto. ¿Qué hacemos? ¿Quieren que lo termine? ¿Sí? Sí, tampoco es tanto. ¿Les Sí, parece? ¿Están de acuerdo o no? sí, termina lo mejor. Ya. Yo. Entonces, decía variables que incorporan la polaridad. Ok. Relación de variables versus hipótesis dinámica. O sea, surge cuando se relacionan variables y hasta se logra plantear ciclos, pero en realidad esta relación no está explicando nada del fenómeno. O sea, estamos armando un diagrama que no explica nada. Cuarto, causalidades redundantes. Ese sí es un peligro, que es fácil caer en ese peligro. Porque cuando tengo un diagrama ya que tiene cierta complejidad, es fácil que nos ocurra. Es decir, se presenta cuando se plantean causalidades para lograr efectos que otras causalidades ya lograron. O sea, nos estamos repitiendo. ¿Mm?
Causalidades redundantes. Nivel de agregación, ya sea por exceso o por defecto. O sea, se hacen diagramas muy grandes y detallados para situaciones muy simples o diagramas muy pequeños para situaciones complejas. Eso se relaciona con lo que se llama el tema de escalas, ¿cierto? ¿A qué nivel voy a estar trabajando? Y finalmente, construir diagramas causales sin dinámica. O sea, cuando se hace un diagrama causal en el cual los ciclos carecen de relaciones que permitan la realimentación. No solamente eso, sino que no hay transcurso de tiempo. ¿Mm? ¿Ya? Son varios errores comunes cuando se elaboran estos diagramas. Mira, estos fueron de otras clases. Mira, se propuso, bueno, esto es lo que vamos a hacer en la próxima sesión. Ya ustedes pueden, desde ya si quieren pensar ejemplos para que desarrollemos. Alguien propuso el tema de un cultivo fitorremediador. Entonces aquí pusimos, hay una superficie de cultivo fitorremediador, hay un flujo de ingreso y un flujo de salida del cobre, y hay una concentración de salida de cobre. ¿Ah? Entonces nosotros acá le pusimos relación positiva con el flujo de ingreso y negativa con el cultivo fitorremediador, porque eso es lo que hace. Muchas veces son cultivos que acumulan, hiperacumuladores, que entonces van a disminuir la concentración de salida del cobre. Y aquí entra en juego también la biomasa de cultivo. Cuando más biomasa de cultivo, menos concentración de salida de cobre. Estas son cosas que quedan medias incompletas porque son ejemplos que se van trabajando en clase. ¿Eh? A ver, después yo les puse temperatura. Bueno, este al menos tiene una dinámica. Este siguiente es sencillamente una relación causal y punto. El de las ventanas del invernadero. Ya lo mencioné, pero no lo habíamos dibujado, ¿cierto? A más temperatura, más ventilación, a más ventilación, menos temperatura, y el ciclo, el bucle es negativo. Ese par de ejemplos. Bueno, estuvo bien cerrar aquí porque así entonces lo que vamos a hacer la próxima sesión es sencillamente jugar con estas cosas. Ya hay una definición de los conceptos y vamos a jugar más. ¿Mm? Ideal que piensen en algunos ejemplos para que trabajemos y sea más atractiva la cosa, que sea una cosa de participación, porque como estos que fueron ejemplos que fueron surgiendo en la clase. ¿Mm? ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas, consultas? Si no hay dudas ni consultas, entonces habrán felicitaciones. Ahí podrían hacer un diagrama causal, ¿cierto? Calidad de la clase, dudas o cosas por el estilo. Bueno, muchachos, si no hay consultas ni nada, entonces nos vemos la próxima sesión, si Dios quiere. Voy a cerrar, dejar de grabar. ¿Cómo se dejaba de grabar? Acá, detenemos la grabación.